Amén. Bien, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 32 al verso 34. Hebreos, capítulo 11, verso 32 al verso 34. Y el tema hoy es Sansón, de la tragedia a lo sublime. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 11, 32 al 34, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vamos a cerrar nuestros ojos, pedirle a Dios que nos hable en esta tarde a través de su santa palabra. Amado Padre, gracias, Señor, por una vez más permitirnos este privilegio, Señor, de poder estar reunidos y poder alabarte, Señor, poder meditar, Señor, en tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra hoy sirva como consuelo, como exhortación, que también sirva, Señor, para edificar, Señor, y fortalecer nuestra vida espiritual. Señor, en el nombre de Cristo ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. La historia de Sansón es una historia muy interesante. Se encuentra en los libros, en el libro de Jueces, en el capítulo 13 al capítulo 16. Así que son 4 capítulos que no vamos a tener oportunidad de leer ahorita. Pero sí quisiera resaltar algunas de las cosas que nos enseñan esos pasajes de la vida de Sansón. Lo primero que nos dice es que en esa época la tierra de Israel estaba bajo el poder de los filisteos. Los filisteos, contrario que los otros, los madianitas que entraban a robar las cosechas, tenían un sistema en el cual habían oprimido a Israel a través del comercio. En el libro de Samuel vemos que todavía en la época de Saúl no había espadas, no había eh, herramientas para trabajar la tierra, asadones y cosas de ese estilo, porque ellos tenían que ir a los filisteos para poder obtener esas cosas. Otra manera en que ellos habían dominado y penetrado era a través de los matrimonios mixtos. De esa manera estaban absorbiendo culturalmente también a Israel. Pues en esa época en que, diferente a los otros jueces, no se escucha de que Israel estuviera clamando a Dios. La Biblia dice que Dios decidió traer a Sansón para que él comenzara a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y Manoa y su esposa no podían tener hijos porque ella era estéril, pero Dios les concedió el tener un hijo, y ese hijo era Sansón. Y el niño iba a tener algunos privilegios, ¿verdad? La Biblia dice que el niño iba a ser nazareo de Dios desde su nacimiento. Sus padres estaban muy interesados en criarlo de una manera correcta. Lo que dice la palabra de Dios es que Manoa oró a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón que enviaste venga ahora otra vez a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Tenían la intención de criarlo bien. La Biblia dice que muy temprano, que el niño empezó a crecer, Dios lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zoar y Estaol. Así que tenía esas 3 cosas interesantes, ¿verdad? Dios lo había escogido con un propósito. Él iba a hacer para salvación de Israel, unos padres que iban a criarlo de una manera correcta, y también la bendición de Dios
y el Espíritu de Dios sobre él. Pero luego nosotros empezamos a ver cómo se empieza a cernir la tragedia sobre este varón consagrado a Dios desde antes de nacer. La Biblia nos muestra algunas debilidades y una de ellas tenía que ver con la cuestión de sus sentimientos románticos, de su enamoramiento hacia mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Y la Biblia nos muestra que una vez descendió a Timnat y ahí se enamoró a primera vista de una mujer filistea y le dijo a sus padres que la tomaran para él por mujer. Ellos le dijeron que no era lo correcto porque Dios había determinado que no se casaran no se mezclaran con esos pueblos, ni las hijas de Israel debían casarse con hombres de ellos, ni tampoco los hijos de Israel casarse con mujeres de ellos. Pero Sansón no obedeció a sus padres. También otra debilidad en su carácter era eso, ¿verdad? Él no era obediente a sus padres. No solo se enamoró de esta mujer, sino que otra vez fue seducido por una mujer ramera en Gaza. Eso nos dice Jueces capítulo 16. Y después su peor desgracia, ¿verdad? Enamorarse de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. La Biblia nos enseña que él menospreciaba también sus votos como nazareo, consagrado al Señor. Dice en la palabra de Dios que cuando tomó por mujer a la filistea, hizo allí un banquete como solían hacer los jóvenes. Estos banquetes eran banquetes de borracheras. A él se le había prohibido acercarse al vino, pero no apreciaba mucho la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra que se acercaba también a los cuerpos de los muertos, no solo al león que mató en una ocasión, sino que también a unos para quitarle la ropa para pagar una apuesta, porque también le gustaba apostar. Era alguien que era dominado, manipulado por las mujeres. Las mujeres podían sacarle a él cualquier cosa si tan solo se ponían a llorar y a quejarse de que él no las amaba. Así sucedió con la primera esposa, cuando él propuso una adivinanza y hizo una apuesta acerca de que si le adivinaban, él iba a pagar con 30 mudadas de ropa, y que si ellos no adivinaban, ellos tenían que darle 30 mudadas a él. Cuando no pudieron adivinar, dijeron a la mujer: si no nos dices cómo es la respuesta a ese enigma, te quemaremos a ti y a tus padres. Ella pensó que podía salvarse de ser quemada y podía sacarle a Sansón la historia, la verdad. Y lloró mucho y al final Sansón le dijo. Igual pasó con Dalila. Ella lloró mucho, le dijo: no me quieres, no me demuestras que me amas, no haces lo que yo quiero, no haces lo que yo te pido. Y sucedió que le declaró también el secreto de su fuerza. Y entonces sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo pusieron a moler, hicieron burla de él. Más lo que la Biblia nos enseña es que al final él pudo volverse al Señor, pudo orar a Dios y pedirle a Dios que tuviera misericordia de él y que devolviera su fuerza una vez más para cumplir el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Esta historia es una historia bastante bonita y nos trae muchas cosas que nosotros podemos aprender. Vamos a ver si en lo que me queda del tiempo, ¿verdad? En 20 minutos podemos avanzar rápidamente en esto. Primero, hermanos, el título es De la tragedia a lo sublime. La tragedia viene cuando no valoramos los privilegios que Dios nos ha concedido. Dios tiene propósitos para nuestra vida y tenemos que valorarlos.
Cuando no valoramos y no ponemos eso como una alta prioridad en nuestra vida, entonces se cierne la tragedia sobre nosotros. Cuando nosotros no valoramos el tener padres que procuran nuestro bien, cuando no valoramos la preocupación de nuestros padres por darnos dirección en la vida, también podemos cernir la desgracia sobre nosotros. Y cuando nosotros no apreciamos las bendiciones de Dios y la presencia de su Espíritu en nosotros, también se puede cernir la desgracia y la tragedia sobre nuestra vida. No sé cuáles son los privilegios que usted tiene de parte de Dios, las oportunidades que Dios le ha dado en su vida, las experiencias que usted ha tenido con el Señor. Pero quiero decirle que en el caso al menos de Sansón, Dios había manifestado claramente cuál era su propósito con su vida. Dios le había dado unos padres que le amaban y que procuraban su bien y querían darle la dirección correcta a su vida. Y Dios lo había bendecido y la presencia de Dios se había manifestado en él, pero él no apreció estas cosas, no las valoró y por eso vino la tragedia sobre su vida. La tragedia también viene cuando nosotros cedemos a nuestras tentaciones o debilidades. Aquí en estos capítulos del 13 al 16 vemos varias de las debilidades que él tenía. Una de ellas era que él era muy enamorado y no se enamoraba de mujeres de Dios, sino que de mujeres impías. Y esto es una cosa que trae también tragedia a nuestra vida. Cuando una muchacha se enamora de una persona que no es cristiana, cuando un muchacho se enamora de una muchacha que no es cristiana, entonces seguramente va a tener muchos dolores. Quizás se dejó llevar por la apariencia de ellas, quizás se dejó seducir por la manera en que ellas le filtreaban o le coqueteaban. No sabría exactamente, pero lo que sé es que no tenía ojos para ver mujeres de Dios, sino que tenía ojos solo para ver mujeres que eran malas mujeres. Hay ciertas personas que tienen esa mala eh, eh, mala forma de poder escoger a aquellas personas con que se relacionan sentimentalmente. Y hay muchas mujeres de Dios que tienen ojos solo para gente mala, gente impía, gente perversa. Y hay también hombres de Dios, muchachos de Dios, que tienen ojos solo para ver mujeres malas. Debemos entender que más que el satisfacer el deseo de nuestros ojos o de relacionarnos con alguien que nos agrada a nosotros, en primer lugar tenemos que ver que sea una persona que agrade a Dios. Si usted va a escoger a alguien para tener una relación sentimental, tiene que ser alguien que agrade a Dios y usted está seguro de que está haciendo las cosas en la voluntad de Dios. Era desobediente a sus padres. Sus padres le aconsejaban y le decían, mira, tantas muchachas que hay entre tu pueblo, entre el pueblo de Dios. ¿Por qué vas a buscar a una muchacha que no es del pueblo de Dios? Pero él no hizo caso. Él se encaprichó y hizo lo que él quería. La desobediencia a los padres también puede traer desgracia, tragedia sobre nuestra vida. El menospreciar la relación con Dios. La Biblia dice que él había hecho votos, aunque Dios lo había escogido desde antes de nacer como nazareo, él había hecho compromisos también con Dios acerca de su relación con él, pero se contaminó en los banquetes, se contaminó con los cuerpos de los muertos
y tuvo relaciones hasta con una prostituta, de acuerdo con lo que nos enseña también la palabra de Dios en Jueces 16:1. Se alababa a sí mismo. Dice la palabra de Dios en Jueces 15:16 que cuando lo aprendieron los de Judá, cerca de 3,000 hombres, lo fueron a traer, lo amarraron, lo entregaron a los filisteos. Él rompió las cuerdas con que lo habían atado y mató a 1,000 hombres con una quijada de burro. El Espíritu de Dios había venido sobre él y tomó una quijada de burro que estaba fresca y mató a 1,000 hombres. Después dijo, un montón, dos montones, con una quijada de burro maté a 1,000 hombres, dándose a él toda la gloria. La Biblia dice que después Dios hizo que él tuviera una profunda sed, se moría de sed. Y entonces cuando él se moría de sed, entonces oró a Dios y le dijo a Dios, Dios, tú has dado esta gran victoria y ahora yo voy a morir de sed. Ahí reconoció que era Dios quien le había dado la victoria, pero antes solamente se estaba alabando a sí mismo. Como hemos mencionado, se dejaba manipular por las mujeres. Si ellas lloraban, si ellas insistían, él terminaba haciendo las cosas que ellas querían. Aunque eso le fuera un problema para él y aunque no fuera de acuerdo con la voluntad de Dios. Le gustaban las apuestas, puso a apostar las 30 mudas de ropa. Y esa apuesta que parece al principio entre amigos, después se volvió algo que afectó también las relaciones. La gente que estaba allí, los 30 muchachos que habían llegado, estaban para acompañarlo, para alegrarse con él, eran amigos, pero ahí, después de la apuesta, se arruinó esa amistad. La tragedia viene cuando amamos las apuestas. La gente que usa apuestas, que compra la lotería, que está jugando a los juegos de azar, son gente que va a traer desgracia sobre su vida. Pero una cosa más que trajo desgracia sobre su vida fue que abusó de la misericordia de Dios. Aunque él estaba fallando constantemente, Dios lo auxiliaba y el Espíritu de Dios venía sobre él, lo fortalecía siempre para poder tener victoria sobre los filisteos, porque el plan de Dios era que él derrotara a los filisteos. Pero él una y otra vez estuvo abusando de la misericordia de Dios hasta que Dios se apartó de él. Y aquí es donde vemos cómo la tragedia puede ser algo horrible, algo terrible. La Biblia nos enseña que después de que él se enamoró de Dalila y que Dalila con su insistencia, su manipulación logró sacar el secreto de su fuerza, poco a poco él iba cediendo. Él tenía 7 guedejas en su cabello y la primera vez que Dalila le pregunta, él dice que si lo ataran con 7 mimbres verdes, entonces él sería débil. No está diciendo toda la verdad, está jugando todavía las adivinanzas, jugando con la tentación, jugando con el pecado. No está cediendo todavía, pero ya está coqueteando. Entonces menciona 7, las 7 guedejas que él andaba, pero no dice nada más. Después dice que si lo atan con 7 cuerdas nuevas que nunca se hubiesen usado, ya ahí da una señal acerca del secreto de su fuerza más claro. Al final él termina diciéndole a ella, si me atan los 7 guedejas, entonces seré débil. Ya hablando de su pelo, que lo ataran a una madera. Y como ella sigue insistiendo y ella sigue llorando, al final le dice, si nunca me he cortado el pelo porque soy nazareo a Dios desde mi nacimiento, pero si me cortan el pelo, seré débil como cualquiera de los hombres. Ella lo hizo dormir en sus piernas y cortó su cabello. Y dice la Biblia que Dios se apartó de él, pero él no lo sabía. Así que cuando
ella lo afligió y le dijo, los filisteos sobre ti. Él pensó que escaparía como las otras veces, pero la Biblia dice que Jehová se había apartado de él. Lo capturaron los filisteos, le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo ponen en la cárcel a moler. Después ellos empiezan a alabar a su dios Dagón para darle gloria, porque su Dios había demostrado ser más poderoso que el Dios de Sansón, porque había entregado a Sansón su enemigo. Se convierte ahora en un motivo para que el nombre de Dios sea blasfemado. Pero no solo eso, la Biblia dice que sirvió de juguete, de chiste y de burla a los enemigos del Señor. Una vez que ellos ya estaban alegres con el vino en la fiesta, mandaron a llamar a Sansón para reírse de él. Y esto es lo terrible que puede ser la tragedia de alguien que ha nacido con un propósito sublime de parte de Dios, pero que debido a su menosprecio de valorar los privilegios de Dios, debido a su menosprecio de la voluntad de Dios, cae en esta tremenda desgracia. Cada uno de nosotros puede caer en una desgracia semejante si no valoramos los privilegios que Dios nos da, si nosotros cedemos a nuestras tentaciones y debilidades, puede surgir una cosa tremenda como esta. No necesariamente tenemos que ceder a las tentaciones. Debemos recordar que la Biblia dice que para cada tentación Dios nos da una salida. Sansón tuvo muchas oportunidades para escaparse, para huir de esas relaciones con esas mujeres, pero no quiso. El pecado dominaba su vida y finalmente trajo la tragedia sobre él. Pero si hay algo que me impacta a mí es que Sansón aparezca en el capítulo 11 del libro de Hebreos como un héroe de la fe. Y quiero decirle hoy a todos aquellos que se sienten que han fracasado en su vida espiritual, que le han fallado una y otra vez al Señor, que han abusado de la misericordia y la bondad de Dios sobre su vida, que hay un camino de retorno, que hay esperanza en el perdón de Dios. Y lo que la Biblia nos enseña es que él, ya estando sin sus ojos, estando débil, sirviendo de burla y de risa, reconoció que había fallado en cumplir el propósito de Dios para su vida. Él sabe que Dios quería empezar a libertar a Israel por su mano y sabe que ha fracasado en esa meta en su vida. Dios también nos ha elegido a nosotros para salvar a las almas. Y quizás ahora nosotros veamos lo que hemos hecho con nuestra vida y darnos cuenta que no hemos cumplido con el propósito de Dios. Pero podemos ser como Sansón, convertirnos después de nuestra tragedia en un héroe de la fe, en un gigante espiritual. Lo que la Biblia nos enseña es que él oró a Jehová con todo su corazón y con mucha fe en la misericordia del Señor. Él sabía que no merecía nada de parte de Dios, pero él oró confiando en la bondad y en la misericordia de Dios. Su oración es algo que me conmueve. Él dijo así: acuérdate de mí, oh Jehová, y fortaléceme solo una vez más. Fortaléceme esta vez, solo una vez más. Y la Biblia nos muestra que Dios escuchó su oración y Dios le devolvió la fuerza y se convirtió en una figura de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que él se hubo arrepentido, una vez que él supo que había fracasado en el plan de Dios para su vida,
pidió a Dios solamente una vez más, Dios le concediera la fuerza para cumplir ese propósito por el cual él había nacido en la vida, que era poder vencer a los filisteos. Lo que la Biblia nos enseña es que en esa reunión estaban los principales de los filisteos y había mucha gente en esa reunión. Y la Biblia nos enseña que él decidió en ese momento entregar su vida para cumplir el propósito de Dios. Sansón no se suicidó, mis queridos hermanos. Así como el Señor Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo, tengo poder para ponerla, tengo poder para quitarla. Sansón ofrendó su vida para cumplir el propósito de Dios. Y si usted toma esa decisión en este día, decirle, Señor, perdóname solo una vez más para entregarte mi vida, para hacer y cumplir el propósito que tú tienes para mí, Dios lo escuchará. En su muerte, él venció a los enemigos del Señor. Lo que nos muestra también en la vida de Jesucristo es que en su muerte, él venció a los enemigos del Señor. Y una cosa más impactante aún es lo que dice la palabra del Señor acerca de la muerte de Sansón. Los que mató al morir fueron más que los que había matado en toda su vida. Lo que significa que la mayor victoria que tuvo Sansón fue en el momento de su muerte. La mayor victoria sobre los enemigos del Señor que tuvo Sansón fue en el momento de su muerte. Y lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. La mayor victoria que Jesús tuvo no fue al expulsar los demonios y al sanar enfermedades, ni al salvar algunas almas. La mayor victoria de Jesucristo fue cuando Él murió en la cruz del Calvario y proveyó salvación para toda la humanidad. Sansón entonces, después de haber tenido una trágico momento, una trágica historia, decide invocar a Dios y decirle a Dios, solamente fortaléceme una vez más para entregarte mi vida a cumplir el propósito por el cual tú me trajiste a esta tierra, para cumplir la meta que tú has trazado para mí y para poder obtener la mayor victoria sobre tus enemigos. De esa manera podemos nosotros volvernos al Señor. De esa manera podemos nosotros disfrutar de la misericordia de Dios. Si hemos tenido una vida accidentada espiritualmente, hemos cedido mucho a las tentaciones y al pecado, volvámonos a Dios, pidámosle perdón una vez más y ofrezcámosle nuestra vida para hacer su voluntad. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.